La física de una gota de lluvia es un fenómeno exquisito y cotidiano, una lección práctica de cómo las leyes fundamentales de la naturaleza orquestan un equilibrio perfecto y, a menudo, contraintuitivo. Este sutil balance es el pilar de un entorno habitable, ya que nos protege de fuerzas que, desprovistas de un regulador invisible, serían inherentemente catastróficas. La noción de que el agua que cae desde vastas alturas podría impactar la superficie con la fuerza de un proyectil no es una exageración trivial o un mero ejercicio mental. Es de hecho la consecuencia lógica e inevitable si solo consideráramos el poder implacable de la fuerza de la gravedad actuando en un vacío. El simple hecho de que la vida, en todas sus formas, prospere bajo un aguacero torrencial es el testamento más elocuente y claro de la sutil, pero inmensamente poderosa, intervención de nuestra atmósfera. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para capturar y apreciar en su totalidad la ingeniosa protección que nos ofrece nuestro planeta, es fundamental confrontar el hipotético y escalofriante mundo sin atmósfera. La comprensión de este escenario extremo nos permite valorar la importancia crucial del aire que nos rodea. Una gota de lluvia típica no se origina a poca altura. Se forma en nubes que pueden estar suspendidas entre 3.000 y 6.000 metros sobre el nivel del suelo. La fuerza de la gravedad, la misma que nos mantiene anclados al planeta, actuaría como un acelerador constante sobre esta gota. Si cualquier objeto, ya sea una pequeña canica de cristal o una esfera de agua, cayera desde esas alturas sin la oposición de ninguna otra fuerza, es decir, en el vacío perfecto, su velocidad aumentaría implacablemente, sin descanso y sin límite. Esta aceleración se mantendría a una tasa constante de 9,8 metros por segundo cada segundo, debido a la aceleración gravitacional estándar de la Tierra. Este valor, que se utiliza en la mayoría de los cálculos físicos básicos, representa la intensidad con la que la gravedad tira de los objetos masivos. En el vacío, esta intensidad constante se traduciría en una velocidad final que desafía la intuición. Mediante el uso de la cinemática básica, específicamente la ecuación que relaciona la velocidad final al caer con la altura y la aceleración gravitacional, los resultados de este escenario son asombrosos e incomprensibles bajo nuestra experiencia diaria. Si la física permitiera una caída libre sin resistencia, desde 3.000 metros, 3 kilómetros, un objeto alcanzaría una velocidad teórica de aproximadamente 242,5 metros por segundo, o más de 860 kilómetros por hora, al impactar el suelo. Esta velocidad es comparable a la velocidad crucero de un tren de alta velocidad o a la velocidad inicial de un proyectil de arma corta, pero concentrada en la masa minúscula de una gota. La energía transferida al impacto sería suficiente para causar daños graves y posiblemente fatales, desde 6.000 metros, 6 kilómetros. La velocidad final superaría los 343 metros por segundo, lo que significa que rompería la barrera del sonido. A esta velocidad hipersónica, la gota generaría una onda de choque sónica que se sumaría a su ya catastrófica energía de impacto. Este fenómeno transformaría la gota en un proyectil supersónico, magnificando su potencial destructivo de manera exponencial. Una velocidad que supera con creces la de una bala de fusil o la velocidad máxima de un coche de carreras de Fórmula 1 transformaría cada gota de agua en un proyectil letal. La energía cinética, que se calcula como la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, de una gota a estas velocidades sería inmensa. Si las gotas de lluvia nos golpearan a más de 860 km por hora, cada aguacero se convertiría en un bombardeo balístico, una lluvia de artillería implacable, capaz de pulverizar vegetación, perforar tejados de metal y, por supuesto, hacer imposible cualquier forma de vida animal o vegetal en la superficie. El mundo sería, literalmente, un paisaje estéril, erosionado y absolutamente yermo. La vida tal como la conocemos no podría existir en un planeta sin una atmósfera que regule la caída de los objetos. La implicación de que la mera ausencia de aire puede hacer que el agua, fuente de vida, se convierta en un agente de destrucción total es una de las lecciones más impactantes de la física de fluidos. La presencia de la atmósfera es,
Por lo tanto, no solo una condición de la vida, sino una condición de la supervivencia. Afortunadamente, la realidad de la Tierra es radicalmente diferente. No vivimos en el vacío. Vivimos sumergidos en el fondo de un océano de gas sorprendentemente denso que llamamos atmósfera. Esta vasta envoltura de aire es nuestro escudo protector esencial, la pieza de ingeniería natural que convierte la catástrofe potencial en un fenómeno refrescante. La atmósfera no es un espacio vacío, es un fluido, un medio continuo, compuesto principalmente por casi un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Como cualquier fluido, ya sea agua, aceite o aire, ejerce fuerzas significativas sobre los objetos que se mueven a través de él. La diferencia entre el comportamiento de un objeto que se mueve en el espacio y otro que se mueve en la Tierra es enteramente atribuible a la existencia de este fluido gaseoso. El fenómeno físico clave en juego es la resistencia del aire o fuerza de arrastre, drag force. Este fenómeno es, en esencia, una forma de fricción, una fuerza que se opone al movimiento, y es, en última instancia, la fuerza que nos salva. Esta fuerza nace de la colisión de las moléculas de aire con el objeto en movimiento y de la necesidad del aire de fluir alrededor del objeto. Dale like, suscríbete y comparte. La dependencia cuadrática de la fuerza de arrastre con respecto a la velocidad es el factor crucial que convierte a la atmósfera en un regulador tan efectivo. A medida que un objeto aumenta su velocidad a través del aire, la resistencia que encuentra no aumenta de forma lineal, es decir, si duplicamos la velocidad, la resistencia no se duplica. En cambio, la resistencia aumenta de forma cuadrática, es decir, con el cuadrado de la velocidad. Esto significa que, si la velocidad de la gota se duplica, la fuerza de arrastre se multiplica por 4. Si la velocidad se triplica, la fuerza de arrastre se multiplica por 9. Esta dependencia exponencial es lo que convierte a la atmósfera en un regulador de velocidad extraordinariamente efectivo. A bajas velocidades, la resistencia es insignificante, pero a velocidades extremas se infla rápidamente hasta convertirse en una muralla aerodinámica prácticamente impenetrable. Este mecanismo de realimentación negativa es la clave de la protección planetaria, limitando automáticamente la velocidad máxima que cualquier objeto que cae puede alcanzar. La fuerza de arrastre no solo frena el movimiento, sino que lo hace con una intensidad que aumenta más rápido que la velocidad, lo que garantiza que nunca se alcancen las velocidades catastróficas calculadas para el vacío. El viaje de la gota de lluvia es una batalla constante de dos fuerzas opuestas que operan a lo largo de toda su trayectoria de caída, creando un punto de equilibrio dinámico crucial para la supervivencia en la superficie. La fuerza de gravedad. Es la fuerza constante que tira de la gota hacia abajo. Es proporcional a la masa de la gota y, para los propósitos de la caída a través de la troposfera, se mantiene prácticamente constante. Esta es la fuerza motriz que inicia la aceleración. La fuerza de arrastre o resistencia del aire es la fuerza que empuja vigorosamente hacia arriba, en oposición directa al movimiento. Su magnitud aumenta dramáticamente con el aumento de la velocidad al cuadrado, actuando como un freno progresivo. El proceso de caída se desarrolla en tres fases distintas. 1. Inicio de la caída. Inicialmente, cuando la gota acaba de formarse y su velocidad es mínima, la fuerza de la gravedad es mucho mayor que la resistencia del aire. Por lo tanto, la gota se acelera casi como si estuviera cayendo en el vacío, ganando velocidad rápidamente. 2. Aumento rápido de la resistencia. A medida que la velocidad de la gota aumenta, la fuerza de arrastre se intensifica de forma exponencial, contraatacando con más y más fuerza, debido a su dependencia cuadrática con la velocidad. La aceleración comienza a disminuir, porque la fuerza neta es cada vez menor. 3. El punto crítico. Eventualmente, la gota alcanza una velocidad crítica, un punto de equilibrio perfecto, en el que la fuerza de la resistencia del aire, que empuja hacia arriba, se vuelve exactamente igual en magnitud a la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo.
La caída de una gota de lluvia es un ejemplo fascinante de la ciencia de la velocidad terminal. Al caer, una gota está sujeta a dos fuerzas: la gravedad, que la acelera, y la resistencia del aire o arrastre, que la frena. Cuando una gota comienza a caer, la gravedad es dominante. Sin embargo, a medida que su velocidad aumenta, también lo hace la resistencia del aire. En un punto crucial, estas dos fuerzas se anulan, haciendo que la fuerza neta sobre la gota sea cero. Según la primera ley de Newton, la aceleración se detiene. La gota no se detiene, sino que continúa cayendo a una velocidad máxima constante, conocida como velocidad terminal. Este principio se aplica a cualquier objeto que caiga a través de un fluido. La velocidad terminal no es única, depende del tamaño y la forma de la gota. El radio es el factor más decisivo, ya que un radio mayor aumenta tanto la masa, más gravedad, como el área de sección transversal, más resistencia del aire. Gotas de llovizna, 0,1 milímetro. Para las gotas muy pequeñas, la fricción viscosa, la pegajosidad del aire, es la fuerza dominante. Su masa minúscula apenas puede vencer esta resistencia, resultando en una velocidad terminal muy baja, de solo 1 metro por segundo, 3,6 kilómetros por hora. Parecen flotar perezosamente. Gotas promedio, 2 milímetros. Una gota de lluvia promedio tiene suficiente masa para que el arrastre de presión, el aire acumulado en el frente, sea el factor dominante. Estas gotas alcanzan unos 6 a 7 metros por segundo, 21,6 a 25 kilómetros por hora. Esta velocidad, aunque suficiente para oír el golpeteo, es inofensiva y es una prueba clara del poder regulador de la atmósfera, contrastando con los 860 kilómetros por hora teóricos en el vacío. Incluso las gotas más grandes posibles, hasta 5 milímetros, están sujetas a un límite estricto, impuesto por un elegante mecanismo de autorregulación. A medida que estas gotas grandes se aceleran, la presión del aire debajo de ellas se vuelve inmensamente alta, deformando la gota en una forma plana, como un pan de hamburguesa. Esta forma maximiza exponencialmente la resistencia del aire, evitando una mayor aceleración. Si la gota se vuelve demasiado grande y rápida, se produce la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. La fuerza del aire, empujando hacia arriba contra la base plana de la gota, supera la tensión superficial del agua que la mantiene unida. El aire perfora la base de la gota, haciéndola estallar en gotas más pequeñas. Este proceso continuo de fragmentación limita la velocidad terminal máxima de la lluvia a unos 10 metros por segundo, 36 kilómetros por hora. Irónicamente, esta es la velocidad que un objeto alcanzaría si cayera solo 5 metros en el vacío, y no los miles de metros desde las nubes. Esta autorregulación, donde la fricción del aire equilibra la gravedad y las inestabilidades de fluidos limitan el tamaño, es fundamental. La atmósfera, una densa capa de nitrógeno y oxígeno, actúa como un freno cósmico omnipresente, transformando un potencial bombardeo mortal en un fenómeno que riega la vida en el planeta. El equilibrio dinámico entre la gravedad y la resistencia del aire es lo que define la habitabilidad de la Tierra. La atmósfera es la heroína silenciosa que nos salva de la furia balística del agua en caída libre. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!